Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. Qué bueno que estén aquí porque hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar sobre la teoterapia y para eso tenemos una invitada en nuestro programa, la pastora Martina Quintana. Pastora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos, gracias por esta invitación, es un privilegio para mí estar invitada a este programa, muchas gracias. Qué bueno, pastora, ¿qué significa teoterapia? Bueno, teoterapia significa donde nosotros vamos a sanar el alma, el espíritu y el cuerpo, donde dice en Primera de Tesalonicenses que el mismo Dios de paz nos constituye y nos sana espíritu, alma y cuerpo, esa es la teoterapia. Claro que sí, y ella hoy, para que se queden conectados, va a contarnos cómo a través de la teoterapia ella realiza lo que ella llama clínica del alma. Pastora, ¿en qué consiste la clínica del alma? Bueno, primero que todo les voy a contar lo siguiente. La clínica del alma fue un sueño primero de Dios. ¿Por qué fue un sueño de Dios? Porque estando nosotros en Bogotá, teníamos un colegio, el colegio se llamaba Mayor Chaday, y tuvimos algunos problemas, sobre todo económicos, después de 10 años de que el colegio estaba funcionando. Entonces, como tuvimos un declive en nuestra economía, un día voy al parque, por eso les digo que es un sueño de Dios, voy a un parque, estoy ahí debajo de un arbolito y hablo con Dios y le digo que cuál es el propósito de mi vida en esta tierra y escucho la voz de Dios donde me dice, clínica del alma. Yo, clínica del alma, inmediatamente subí al apartamento, anoté clínica del alma y le dije al Espíritu Santo, bueno, ¿y cómo es lo de la clínica del alma? Quiero que me vayas guiando. Cuando escucho un programa en la radio que dice, una publicidad que dice Escuela de Sanidad Interior, y anoté el teléfono y me matriculé. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo, estudié durante 5 años, soy licenciada en problemas de aprendizaje, pero estudié durante 5 años sanidad interior y fuera de eso el Espíritu Santo me capacitó investigando para la sanidad del alma. Y les voy a contar de qué se trata. Claro que sí, porque también me contabas ahorita, pastora, que incluso aparte de los estudios que realizaste en sanidad interior, estás haciendo psicología cristiana, o sea, todo lo basas correcto. En la palabra, pero ella va a contarnos unas terapias que realiza y vamos a hablar de las primeras 21 terapias que realizas sobre el área emocional. Cuéntanos, pastora, ¿qué sucede en el área emocional de cada ser humano? ¿Por qué es necesario la terapia? ¿Qué terapias son las que realizas? Listo. Bueno, a ver, todos los seres humanos nacemos con un diseño perfecto que está escrito en el Salmo 139. Ahí dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Ahí comenzó el diseño. Y dice también en el Salmo 139 que todas las cosas están perfectas. Dios las hizo perfectas. Pero cuando nacemos o cuando estamos en el proceso de gestación o el proceso de la fecundación, sucede algo. Entonces, quiero que escuchen lo siguiente. Voy a contarles un cuento. Como buena docente también cuento algunos cuenticos para que ustedes se puedan imaginar todo lo que pasa con los seres humanos cuando nacemos. Bueno, había una familia que quería una casa y esta casa les costaba 1.000 millones de pesos, pero ellos solamente contaban con 600 millones de pesos. Van donde el dueño de la propiedad y le dicen que si le pueden rebajar 400 millones de pesos o que si lo pueden pagar en cuotas. El dueño les dice que no, que él les rebaja, pero si le dejan colocar un clavo en la sala. Ellos dicen, pues puedes colocar todos los clavos que quieras por 400 millones de pesos. Él dijo, con uno me basta. Bueno, ellos se pasan y a los días él toca la puerta y coloca un clavo ahí en la sala, ahí en la pared donde les dijo. ¿Y qué pasa? Ellos quedaron con su clavito ahí, se acostaron y a la semana siguiente tocan a la puerta, abren la puerta y era este señor donde dice, voy a colgar mi chaqueta en ese clavo. Ellos dijeron, listo, no hay problema. Después estuvo otro día, quitaba la chaqueta, colocaba otra cosa en ese mismo clavo. Duró 3 meses así, hasta que un día cogió una bolsa negra
y echó carne podrida en esa bolsa. La amarró, le abrió huequitos y lo colgó en ese clavo. ¿Qué pasó en la casa? Toda la casa se inundó de ese mal olor, absolutamente toda la casa. Ellos hicieron reclamo y él les dijo, yo les rebajé 400 millones de pesos, por lo tanto ustedes me tienen que abrir la puerta cada vez que venga. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos como esa casa, y si tenemos un área que está rota, todo nuestro ser queda inundado con algo que huele feo. ¿Qué quiere decir ese roto? Ese clavo es las situaciones dolorosas que tenemos a veces en la vida. Ese clavo abre un roto en la pared, o sea, abre un roto en el alma. ¿Qué pasa con ese roto en el alma? Es como una puerta abierta, que el enemigo entra y sale cuando quiera. ¿Qué hay que hacer? Miren que él les dijo, si ustedes quieren que yo quite el clavo, ustedes me tienen que pagar los 400 millones de pesos. Nosotros también tenemos que pagar. ¿Y cuál es el pago? Recibir a Cristo, y Jesucristo paga. Y les voy a decir cuáles son las heridas del alma y cómo debemos de sanar para que no tengamos puertas abiertas, porque si no, todas nuestras áreas van a tener mal olor, y es como que tuviéramos un rótulo espiritual donde queremos avanzar en las finanzas y no podemos porque hay una herida. Queremos avanzar en la relación de pareja y no podemos porque hay una herida. Queremos avanzar en nuestro estudio y no podemos porque hay una herida. Entonces les voy a hablar, como decía la pastora, de las 21 terapias para la sanidad emocional. ¿Por qué 21 terapias? Nos enfocamos en el libro de Daniel, donde hubo 21 días de ayuno. Son 21 terapias para sanar y establecer nuevos hábitos y sanar. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con la sanidad del vientre. Claro que sí, pero antes de que comencemos estas 21 terapias, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. La Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio y hoy estamos hablando de las terapias que nuestra invitada, la pastora Martina Quintana, hace a sus pacientes que tienen heridas emocionales del corazón. Pero vamos a empezar con las 21 terapias en el área emocional.
y nos ibas a contar con la primera, que es las sanidades del vientre. ¿En qué consiste las sanidades del vientre, pastor? Bueno, ¿en qué consiste la sanidad del vientre? Primero, lo que hacemos nosotros en la Clínica del Alma es hacer un diagnóstico de la historia de vida, desde el momento de la fecundación hasta la edad que tiene la persona que llega a consultar. Entonces hacemos un diagnóstico cómo fue la fecundación, o sea, cuando hablo de la fecundación, ¿qué quiere decir? El padre tenía adiciones o la madre, o en el momento de la fecundación de pronto la persona fue abusada. Entonces vamos a mirar todo eso. A veces no sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios revela. ¿Listo? Con base a eso vamos a mirar las 5 heridas más profundas del alma, que son el abandono, el rechazo, la injusticia, la humillación y la traición. Son las 5 heridas del alma más fuertes, pero cada herida tiene una máscara que nos ponemos nosotros para minimizar el dolor, para no sentir dolor. Nos colocamos una máscara y esa máscara hace que tengamos síntomas. Entonces, muy probablemente a veces decimos tenemos depresión o tenemos tristeza, pero son síntomas de esas heridas que les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos las 21 terapias? Como les dije, un diagnóstico donde miramos, un ejemplo, si hay rechazo, ya sabemos que el rechazo se coloca una máscara. La máscara que se coloca el rechazo es el escapismo y la manipulación, las personas que han sido rechazadas. Miramos a ver si hay rechazo, ya les explico cada una. También miramos si hay abandono. La Pastora, máscara. perdóname aquí, y quiero aquí hacer un paréntesis con lo que acabas de decir. A veces conocemos personas manipuladoras y uno dice, pero esta persona tan manipulador, y a veces como no lo detectamos de una manera espiritual, nosotros también empezamos a rechazar a esa persona. Exactamente. En vez de ayudarla porque no tenemos el conocimiento para hacerlo, lo que hacemos es rechazar. Okay. Rechazamos y no sabemos que detrás de un manipulador o una manipuladora hay una herida de rechazo que es de las 5 que les mencioné, es la más fuerte, es la más fuerte. Bueno, está la herida del abandono, que la máscara que se coloca a la herida del abandono es la dependencia emocional, el dependiente emocional. Hay una atadura con los demás. Tenemos la otra que es la injusticia. La injusticia se coloca una máscara que es la psicorrigidez. El psicorrígido, las personas que tienen mal carácter como la ira, el enojo, es porque detrás de esos síntomas hay una herida de injusticia. También tenemos otra herida que es la traición. La traición, la máscara que se coloca es controlador o celoso o celosa. Esos son los síntomas que detrás de esa persona hay una herida de traición. Y la última que vemos es la humillación. La humillación también se coloca una máscara que es el masoquismo emocional. Aquellas personas que muy probablemente llevan una relación de 10 años, 20 años, pero están sufriendo porque sufren maltrato emocional, físico, pero continúan ahí. No se separan, no la se relación separan. tóxica y siguen ahí. Son masoquistas emocionales, pero porque detrás de ellos hay una herida de humillación. Estas heridas se presentan casi siempre los 10 primeros años de vida. Es en los 10 primeros años de vida, ahí es donde nosotros hacemos un diagnóstico para evidenciar las heridas y miramos cuáles son las máscaras que se han puesto. Pastora, importante lo que estás hablando y sobre todo para los que nos están viendo, y es cómo nuestra niñez puede marcar el resto de nuestras vidas. Sí. Por eso los niños son tan atacados, sí, con el abuso, porque el abuso no es, el abuso no es solamente físico, sino emocional, todo esto. Entonces, ahí es donde nosotros estamos malformando o dañando todo el corazón y todas las emociones de nuestros hijos. Sí. Muchas veces, pastora, pasa porque también nosotros fuimos dañados. Ajá, y claro. de lo que tenemos, damos, o de lo que no tenemos, también, sí, ¿cierto? Sí. Eso es lo que transmitimos. Sí. Entonces, qué importante lo que tú hablas. ¿Cuáles entonces, estas son las máscaras o síntomas? ¿Es lo mismo? Sí, ¿es máscaras, síntomas, es lo mismo. Ok, sería lo mismo. Y las heridas es lo que hay que tratar. Ok.
Porque a veces, ¿qué hacemos? Vamos donde un profesional, está bien, nos van a quitar los síntomas, pero ¿saben qué pasa? Los síntomas es como que quitáramos las ramas de un árbol y queda el tallo y queda la raíz. Y entonces tú puedes decir, pero si me sané y volví a lo mismo, ¿por qué? Porque se te quitaron los síntomas. Lo que hacemos en la clínica del alma es, a través de la palabra de Dios, quitar la raíz. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, ¿qué hacemos con esas 21 terapias? Trabajamos todo lo que tiene que ver desde el vientre materno, todo desde el vientre materno, los 4 primeros momentos más relevantes del ser humano, que es la fecundación, que es la gestación, que es el parto y los 7 primeros años de vida. Son muy importantes. Casi siempre esas heridas comienzan ahí. Y en algún momento de nuestras vidas, sobre todo cuando vamos a elegir pareja, es donde hay un brote, hay un detonante y no sabemos qué pasó. Y podemos decir, es que mi vida había sido bien hasta que conseguí esta mujer o este hombre, pero no. ¿Sabes qué? Elegimos de acuerdo a los síntomas. Pastora, ¿qué pasa? Tú estás hablando de que empiezas desde la fecundación, gestación. ¿Qué pasa cuando una persona no sabe o no recuerda qué pasó en esos primeros años? Hay personas que sí lo recuerdan y dicen, no, yo fui abusada, yo recuerdo que un tío me tocaba, yo recuerdo que un primo me tocaba, pero hay personas que recibieron de pronto muchas cosas, o bien sea desde el vientre, o bien sea en los primeros añitos, meses de vida. Ahí, ¿cómo hacen? O el Espíritu Santo es el que tiene que desarraigar. ¿Cómo lo haces ahí? ¿Cómo podemos enseñarle? Cada vez que hay un paciente, lo primero que hacemos es orar, que Dios revele lo profundo y lo escondido. Es muy, muy claro eso. Es importante decirle, Espíritu Santo, revélame lo profundo y lo escondido que hay en esa persona y que está obstaculizando su vida, para que su vida no sea plena. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es revelar. Entonces, la persona nos dice, un ejemplo, puede ser como compulsivamente o consumo drogas. Ya sabemos que si una persona consume drogas, detrás de esa persona hay una herida de rechazo. Porque la herida de rechazo trae autorrechazo y también trae escapismo y miedo al rechazo. Y la droga lo que hace es que te hace escapar de la realidad. Te escapa, por eso la máscara es... O el alcohol. Escapismo. No, yo me tomo el licor porque es que no quiero recordar más esto. Quiero olvidar mis penas. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio porque eso está muy bueno. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria tiene sus puertas abiertas.
Bueno, y continuamos en Mi Testimonio y estamos aquí con la pastora Martina Quintana, que nos está hablando sobre las terapias que se hacen para el área emocional. Pastora, que tengo una pregunta. Estabas hablando ahorita sobre lo que le sucede a una persona desde el vientre de su madre, ¿cierto? Podríamos decir que allí es donde tú empiezas a identificar las iniquidades en las personas. Claro. Explícanos qué son las iniquidades rápidamente en las personas para que nos cuentes qué se debe hacer allí. Bueno, las iniquidades tienen que ver con los errores o pecados desde 10 generaciones antes de nosotros, de los tatarabuelos, todo lo que hicieron nuestros ancestros, nuestras generaciones antepasadas, va a caer sobre nosotros. Dice la palabra de Dios en eso, que el pecado de los padres visita hasta la 10ª generación. Entonces nosotros también trabajamos la iniquidad. Y las 21 terapias consisten en la terapia del vientre, que son 2 terapias desde el vientre materno. Vienen también 7 terapias que tienen que ver con los pilares de la infancia. La palabra de Dios dice que en Proverbios que hay 7 columnas de la sabiduría. Entonces trabajamos los 7 pilares de la infancia para tener ese fundamento. Tú me puedes decir, listo, pero es que si tengo un ejemplo, 38 años, ¿por qué voy a trabajar la infancia? Claro, Dios va a reparar lo que se dañó. El Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, que lo sabe todo, y omnipresente, que va a ir al pasado para poder sanar. Si no sanamos el pasado, entonces no podemos tener un presente en paz y un futuro sin ansiedad. Después de eso, lo que vamos a trabajar va a haber la parte inconsciente, las memorias de dolor, los traumas. Ya de ahí completamos las 21 terapias y lo último, la iniquidad. Así es. Pastora, cuéntanos estamos hablando de que empezamos 2 terapias desde el vientre, sí, y terminaríamos esas 21 terapias, seguirían las 7 terapias que son desde la infancia. Ahí ya que seguiría. De ahí sigue todo lo que es la parte de las memorias inconscientes, o sea, situaciones dolorosas que vivimos. Un ejemplo, si tuviste un abuso, entonces el Espíritu Santo lo que hace es reparar tu alma, integrar tu yo, integrarlo, porque eso dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se integra por medio de Jesucristo. Entonces, las terapias siguientes son terapias para sanar las memorias que hay en el inconsciente. Nosotros tenemos inconsciente, subconsciente y consciente. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo de Dios es ir a todos esos momentos dolorosos, a esas situaciones devastadoras, a esos momentos traumáticos, para reparar cada parte donde se desintegró el alma. Eso es lo que hacemos. Y por último, lo que hacemos, la última terapia, es sacar a la persona de la prisión espiritual. Si su alma quedó anclada en algún momento doloroso, quedó anclada, lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra es enviar ángeles para sacar espiritualmente esa persona y queda libre. Pastora, quiero devolverme un poquitico hacia los 7 pilares de la infancia. Yo quiero que me desmenuces un poquitico ahí rápidamente. ¿Cómo lo haces? Bueno. ¿En qué consiste? Listo. Los 7 pilares de la infancia, ¿cómo lo hago? Casi siempre le digo a la persona, trae una fotografía de niño, ojalá de la fotografía de 1 añito, de 3 añitos. ¿Por qué? Para que esa persona pueda mirar la foto y hacer unas declaraciones proféticas. Los 7 pilares consisten en la seguridad en la infancia, la confianza en la infancia, la disciplina en la infancia, el amor propio en la infancia. O sea que lo que vamos a trabajar, los 7 pilares, tiene que ver mucho con la autoestima. Cómo tener una autoestima saludable, porque la autoestima se daña es cuando en los primeros 10 años de vida. Ahí es donde se daña. Pastor, me haces acá recordar, y algo que enseñaba incluso ayer, y es que cuando nosotros estamos en la casa, y eso lo utilizábamos mucho cuando no conocíamos de Dios, maldecir nuestros hijos: no sirves para nada, no vas a ser nadie,
esto es un bruto, y esto lo que estás hablando Daña los pilares. son los pilares, y cómo Satanás se ha encargado dentro de nuestros hogares, dentro de la familia como tal, de usarnos. Al no conocer al no conocer de Dios, usa a los mismos padres. A los mismos Se supone padres. que nosotros amamos a nuestros hijos, Sí. y es real, amamos a nuestros hijos, pero cómo tener heridas en nuestras propias emociones hace que nosotros abramos esa puerta para que transmitamos esa maldición, Claro. y dañemos, como nos dañaron nuestros pilares, dañemos los pilares de nuestros hijos. Sí. Y lo primero que afectamos es la autoestima, La autoestima. porque ahí es donde Satanás le dice, ya lo No sirves, convencí de y que no no sirve sirves. para nada, y no lo va a lograr. Pero llega Dios, cuando llegamos a Dios, lo primero que Dios ataca son los pilares. Los pilares porque los es como restaura. una construcción. Y son Si una columnas. construcción no tiene columnas, Son se va a columnas. caer. Son columnas, son anillos. Y ¿por qué hablo de los 7 pilares? Porque es muy importante sanar los 7 pilares, porque tienen que ver con los 7 espíritus de Dios. Si la persona tiene restaurado sus 7 pilares de la infancia, los 7 espíritus de Dios que habla Isaías 11:2 van a ser transmitidos. Dice que los 7 espíritus de Dios fluyen en la persona. Si tienes los pilares dañados, pues como son rotos, de los que te hablaba del cuentico, pues se van a ir, no vamos a tener los 7 espíritus de Dios fluyendo de una manera estable. Claro que sí. Pastora, quería hacerte otra pregunta, y es acerca de las siguientes terapias, y es cuando me hablas de sanar las memorias en la parte inconsciente, Sí. o consciente, ¿cierto? Inconsciente sobre todo. Ok, inconsciente. Me hablas que es a través del Espíritu Santo, claro, Sí. porque es allí donde la persona no lo logra identificar o no lo recuerda. Allí, ¿cómo sería la terapia? Bueno, la terapia, en ese momento nosotros hacemos unas preguntas, un test, hacemos preguntas con base a cada columna, a cada pilar, y luego hacemos una ministración. Ministración es orar. Inclusive en nuestro consultorio tenemos una silla adecuada donde quedan acostados, cierran sus ojos y vamos ministrando con música en el espíritu, ministrando las memorias inconscientes, donde le vamos a decir al Espíritu Santo que repare cada año. Y luego les damos a ellos también una hojita donde está la oración para orar antes de acostarse, para que en el momento en que estén dormidos, que están inconscientes, el Espíritu Santo obre en sus memorias, sanando memorias de injusticia, de dolor, de abandono, de todo. Tremendo, espectacular. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero quiero invitarlos para que se conecten con nosotros la próxima semana, que continuaremos con este tema. Dios los bendiga.